Bienvenidos de nuevo, queridos navegantes. En este vídeo nos sumergiremos en la conexión especial entre la diosa y el dios en la Wicca. Es como un camino espiritual que nos conecta directamente con las cosas geniales del universo. Vamos a descubrir cómo estas deidades no son solo símbolos bonitos, sino que también pueden cambiar nuestra vida y hacer que nuestros rituales sean más poderosos. En la Wicca no necesitamos sacerdotes o intermediarios. Todos podemos ser nuestros propios chamanes. Así que, si te interesa la magia y la espiritualidad, estás en el lugar correcto. ¡Dentro vídeo! La diosa despliega su influencia como la Madre Universal, la emanación de la fertilidad, sabiduría sin límites y cuidados amorosos. En la senda de la Wicca se manifiesta en tres aspectos divinos: la doncella, la madre y la anciana, personificadas por las lunas creciente, llena y menguante. Simboliza el campo sin arar, la plenitud de la cosecha y la tierra cubierta de nieve, todo en un ciclo continuo. Su generosidad se expresa en la abundancia que engendra, otorgando vida como un regalo precioso, aunque prestando en la inevitable promesa de la muerte. No obstante, este tránsito no implica oscuridad y olvido, sino un merecido reposo de la fatiga y de la existencia física, marcando una etapa humana entre dos encarnaciones. La diosa, encarnación misma de la naturaleza en su totalidad, abraza tanto la tentación como la vejez, desde el torbellino hasta la lluvia fresca de primavera, desde la cuna hasta el túmulo. Aunque abarque estas dualidades, la Wicca la reverencia como la proveedora de la fertilidad, amor y abundancia, siendo consciente de su aspecto más oscuro. La reconoceremos en la suave luz lunar, en el océano silencioso y fluido, y en el primer brote de la primavera. En su esencia, ella personifica la fertilidad y el amor. La diosa ha sido reverenciada con títulos tan magníficos como la Reina del Paraíso, Madre de los Dioses Creadores, la Fuente Divina, la Matriz Universal y la Gran Madre, entre innumerables otros. En la Wicca se utilizan diversos símbolos para rendirle homenaje, tales como el caldero, la copa, el hacha, flores de 5 pétalos, el espejo, collares, conchas marinas, perlas, plata, esmeralda y mucho más. Con su dominio sobre la tierra, el mar y la luna, la diosa preside sobre una amplia y diversa gama de criaturas. Entre ellas se encuentra el conejo, el oso, la lechuza, el gato, el perro, el murciélago, la oca, la vaca, el delfín, el león, el caballo, el escorpión, la araña y la abeja, todos considerados sagrados en su honor. La diosa ha sido retratada de diversas maneras, como una cazadora veloz corriendo con sus perros de caza, una deidad celestial paseando por los cielos con polvo de estrellas que brota de sus pies, la Madre Eterna cargando con la responsabilidad de la crianza, la tejedora de nuestras vidas y muertes, una anciana que camina bajo la luz lunar en busca de los débiles y olvidados, y muchas otras representaciones. No importa la perspectiva desde la cual la contemplemos, ella permanece omnipresente, inmutable y eterna. El dios también ha sido objeto de reverencia a lo largo de eones. Se distancia de la concepción rígida y omnipotente presente en el cristianismo o judaísmo, y no se limita a ser simplemente el consorte de la diosa. En la visión wiccana,
Dios y diosa son iguales, indivisibles en su unidad. Contemplamos al Dios en el sol, radiante sobre nuestra cabeza durante el día, surgiendo y despidiéndose en un ciclo interminable que rige nuestras vidas. Sin el sol, nuestra existencia sería imposible. Por ende, Él también es adorado como la fuente misma de toda vida, el calor que despierta las semillas dormidas, instigándolas a la vida, y estimula el brote verde de la tierra tras el frío manto de la nieve invernal. El Dios demuestra su amabilidad incluso hacia los animales silvestres. En su representación como el dios astado, a veces se le dibuja con cuernos en la cabeza, simbolizando su conexión con estas criaturas. En épocas antiguas se creía que la caza era una actividad regida por el dios, mientras que la domesticación de los animales se asociaba a la influencia de la diosa. Los dominios del dios se extienden por las florestas que permanecen inalteradas por las manos del hombre, los desiertos abrasadores y las cumbres más elevadas de las montañas. Las estrellas, auténticos soles distantes, a veces se asocian a su poder. El ciclo anual del brote, maduración y cosecha ha estado siempre entrelazado con la influencia del sol, lo que se refleja en los festivales solares de Europa, que detallaremos en próximos vídeos, aún observados con reverencia en la tradición Wicca. El dios se revela como la cosecha plena, el vino embriagador extraído de uvas, el grano dorado que baila en campos y las manzanas jugosas que cuelgan de ramas verdes en las tardes otoñales. En compañía de la diosa, también celebra y preside el aspecto sexual. En la Wicca, el sexo no es esquivado ni abordado con eufemismos. Es una parte intrínseca de la naturaleza y como tal es aceptado. Por brindar placer, desviar nuestra conciencia del mundo cotidiano y asegurar la perpetuación de nuestra especie. Se considera un acto sagrado. El dios nos impulsa vigorosamente con el deseo que asegura el futuro biológico de nuestra especie. Símbolos comúnmente empleados para representar y honrar al dios incluyen la espada, cuernos, lanza, velas, oro, bronce, diamante, hoz, flecha, vara mágica, tridente, cuchillos y otros elementos. Entre las criaturas que les son sagradas se encuentra el toro, el perro, la cobra, el pez, el ciervo, el dragón, el lobo, el jabalí, el tiburón, lagartos y muchos más. Desde tiempos ancestrales, el dios representa el Padre Cielo, mientras que la diosa encarna la Madre Tierra. El dios se manifiesta en el cielo y la lluvia, y el relámpago, descendiendo sobre la diosa para unirse a ella. En este acto, esparce sus semillas sobre la tierra, celebrando así la fertilidad de la diosa. Hoy en día, las deidades de la Wicca siguen estrechamente vinculadas a la fertilidad, aunque cada aspecto de la existencia humana puede conectarse con la diosa y el dios. Invocarlos no se limita solo a cuestiones de fertilidad, sino que también podemos llamarlos para atravesar los desafíos cotidianos y enriquecer nuestras vidas, que a menudo carecen de espiritualidad. Es fundamental comprender que enfrentar los problemas no implica depositarlos exclusivamente en las manos de los dioses. Huir de los obstáculos de la vida no es la solución. Como practicantes de la Wicca, podemos recurrir a la diosa y al dios para clarificar nuestras mentes y ayudarnos a sobrellevar esos desafíos. La magia se presenta como un excelente medio para lograr esto. Después de sintonizarse con la diosa y el dios, los wiccanos solicitan su ayuda durante el ritual mágico que generalmente sigue. Más allá de todo, la diosa y el dios poseen el potencial de transformar nuestras vidas, dado que estas deidades representan las fuerzas creativas fundamentales del universo, y no meramente símbolos. Podemos invocar su ayuda para fortalecer nuestros rituales y bendecir nuestra magia. Este enfoque contrasta directamente con la dinámica de la mayoría de las religiones, ya que en la Wicca el poder reside en las manos de cada participante y no exclusivamente en las de sacerdotes o sacerdotisas, especializados que realizan rituales para las masas. Es precisamente esto lo que convierte a la Wicca en un camino de vida genuinamente satisfactorio. Mantenemos conexiones directas con las deidades, eliminando la necesidad de intermediarios como sacerdotes, confesores o chamanes.
Nosotros mismos nos convertimos en los chamanes de nuestra propia conexión espiritual. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje mágico por hoy. Espero que hayan disfrutado explorando la conexión entre la diosa y el dios en la Wicca, tanto como yo. Pero no se preocupen, porque en nuestro próximo vídeo les traeremos algo muy especial, algunos ejercicios prácticos para contactar directamente con la diosa y el dios. Así que manténganse sintonizados para más magia y espiritualidad. Hasta pronto, y que sus días estén llenos de luz y energía positiva. Nos vemos en el próximo capítulo, queridos navegantes.